Capital Sonoro. Cuando está jugando en la calle, garra. Si tiene mucho talento, es un garra. Pero si es pecho frío, falta garra. Si es cochino, se da garra. Cuando todo parece perdido, métale garra. Es arquero la garra y si no calienta, desgarra. Y cuando se gana bien, gana con garra. Esto es Garra Podcast. Hola a todas y todos. Durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2023 quisimos volcar todos los shows de Capital Político a las novedades editoriales y para Garra, que es nuestro podcast deportivo y que seguramente ustedes han dejado de escuchar por motivos varios, encontramos un libro que nos tiene fascinados que se llama A las patadas y es el resultado de una investigación exhaustiva y juiciosa de Gabriela Ardila Viela. Gabriela, bienvenida a Garra. Hola, muchas gracias por la invitación. Gabriela, es difícil tratar de hacer una sinopsis de este libro, ¿cierto? Porque es el resultado de mucho tiempo de investigación. A muy grandes rasgos, yo he tratado de hacer un pitch de este libro en el espejo para que suene corto, y es que es la historia pendiente que tenemos de las mujeres en el fútbol en un tiempo determinado de la historia. ¿Cómo lo presentarías tú, cortito? Yo corto lo presentaría como el inicio de una investigación que se debe profundizar sobre cómo las mujeres han jugado fútbol por más de 70 años en Colombia, cuáles han sido sus estrategias y cuáles han sido los motivos por los cuales las han querido excluir de este deporte. Empecemos justamente por ahí, porque nuestro relato como nación alrededor del fútbol ha estado históricamente concentrado en hombres y en equipos muy claros y en selección, ¿no? O sea, nosotros no hemos podido superar el 5-0 y el pelo del pibe. Seguimos ahí y buena parte de nuestros relatos, incluso de los libros que se han publicado, beben de ese imaginario, pero eso no quiere decir que sea culpa de alguien en particular. Eso responde a una estructura que es la estructura del mundo y es patriarcal. Muchas gracias. Totalmente. Pero quisiera que empezáramos hablando, Gabriela, de también tu encuentro con el fútbol como un fenómeno de investigación. Yo me encuentro con el fútbol como un fenómeno de investigación siendo profesora en la Universidad de Cundinamarca en Soacha. Yo estaba buscando trabajo, me dijeron venga a dar historia, yo claro que sí, no sabía que en la Universidad de Cundinamarca en Soacha lo que existía era ciencias del deporte y la educación física. Me dijeron ¿quiere dar historia? Y yo por supuesto, y me dijeron listo, historia del deporte. Entonces me tuve que muy rápidamente interesar por el tema, empezar a investigar y tuve un año en el que estuve como tanteando el terreno, viendo qué era lo que se estaba dando, porque tuve colegas muy cuidadosos que me ayudaron a entrar a este tema que no era lo mío, pero un año después de estar ya dictando historia del deporte, dije, bueno, yo tengo un montón de estudiantes mujeres, la mayoría de ellas son futbolistas, yo estaba hablando de la historia del fútbol, en general además en el mundo, y única y exclusivamente de hombres. Claro. Entonces sí había un texto sobre racismo, pero no había ningún texto sobre misoginia, sobre mujeres en el fútbol. Entonces yo dije, bueno, vamos a buscar, voy a ampliar este programa que me habían ayudado a construir y me di cuenta en el 2016 que no había nada. Y ahí empecé yo como a decir, si yo quiero que las futbolistas, que las obligan a sentarse en historia, que están aburridísimas como todos los deportistas y las deportistas que tienen que sentarse en un salón 2 horas a escuchar hablar de un tema que no les interesa y a leer textos que no les importa, si encima los textos no les hablan, pues no va a haber nada. Claro. Y no les habla a ellas, pues menos. Entonces empecé un semillero de investigación, que eran la mayoría mujeres, había un estudiante hombre y estuvimos ahí trabajando sobre las mujeres en los deportes y yo ahí empecé a investigar más sobre las mujeres en el fútbol. Bien. Gabriela, hablemos entonces del encuentro también con ese vacío en términos historiográficos sobre la historia de las mujeres en el fútbol. Yo creo que este vacío, hay algo que yo trato de explicar en el libro y es que cuando una como historiadora empieza a investigar temas, por ejemplo, de mujeres y disidencias, de personas discriminadas, de personas excluidas de los espacios hegemónicos, investigar sobre estos temas significa caminar entre la línea de la exclusión y la invisibilización, ¿no? Entonces, una cosa es decir, es que nunca han estado y por eso no hay nada, lo cual en general nunca es cierto, pero tampoco podemos decir es que siempre han estado ahí y ahora mírenlas, estas son. La línea que se camina es, hay una exclusión que existe que no se puede negar y hay una invisibilización, porque la gente a pesar de ser excluida se resiste y encuentra otros caminos. Entonces, eso fue para mí como central a la hora de pensarme esta investigación y también porque de los textos que yo estaba leyendo se hablaba mucho del dorado.
la época del dorado del fútbol colombiano, en los años 50, cuando, es que hablando de estos mitos de los que todavía comemos un montón, cuando Millonarios le ganó al Real Madrid, entonces mis estudiantes cada vez que yo hablaba de esto aplaudían, todos los hinchas de Millonarios, Claro. y lo decían en clase, y es que entonces esto pasó como en el 50, 51, ya no me acuerdo exactamente. Y entonces yo dije, bueno, aquí hay un aspecto importante, también el hecho que la profesionalización del fútbol practicado por hombres se adelantara un año. Exacto. Entonces, cuando yo empecé a investigar sobre historia de los deportes, me encontré con la historia del fútbol, pero mi mirada era una mirada muy crítica sobre cuáles son estos hitos que se están llamando, que se están poniendo como principales. Y uno de los hitos principales es que antes, se había organizado para profesionalizar el fútbol practicado por hombres en el 49. Se adelanta el 48 por motivo del Bogotazo, en una búsqueda de neutralizar los ánimos que se estaban dando en el país en esta guerra bipartidista que se estaba alimentando fuertemente. Entonces, el fútbol se utiliza de manera específica, de manera política, para tranquilizar y buscar como encontrar otros espacios de disputa que no fueran violencia en la calle, supuestamente. Esto se presenta muy así y así se vende la historia del fútbol practicado por hombres. Claro. Entonces yo me dije, bueno, listo, aquí estamos construyendo nación y estamos invisibilizando explícitamente a las mujeres. ¿Esto qué significa? Entonces, por eso es que para mí fue muy importante centrarme en lo que significaba la invisibilización, porque yo no solamente quiero decir, a las mujeres no las han mostrado y a las disidencias que aún aún después de este libro se quedan muy por fuera, no las han mostrado en la historia, sino ha habido un interés específico por excluirlas y yo trato de preguntarme cuáles son estos motivos. Claro, y lo hablamos un poco fuera de micrófonos. Nuestra idea del fútbol está marcada además, esto de nuevo no es exclusivamente culpa del fútbol, hay muchas responsabilidades compartidas, los medios, la forma en la que se ha comunicado, la forma en la que se ha investigado también y quienes han podido investigar, ¿no? Porque tampoco es que las mujeres hayan tenido acceso siempre a hacer estudios culturales y Sí. decidir estudiar el deporte. Pero quisiera, Gabriela, que habláramos justamente de esa categoría que es tan robusta y quizás tan compleja también de desmenuzar, que es la constitución o la construcción en el tiempo de un Estado-nación. Porque claro, acá pueden existir muchas brechas generacionales, ¿no? Hay gente que está todavía obsesionada con la selección Colombia de la que hemos hablado y hay otros que, por ejemplo, son más cercanos a este momento del Palacio de Justicia en el que transmiten un episodio, perdón, un partido de fútbol. Y así en distintas ocasiones, ¿no? Escándalo sobre la 26, sub-17. Y podríamos hacer una lista gigante de cómo el fútbol sí ha servido ahí como una cortinilla para tapar otras movidas políticas mucho más grandes y que convocan, no como a la generalidad de los ciudadanos. Pero quisiera que habláramos entonces de qué ha pasado ahí. Yo sé que no tenemos absoluto conocimiento de por qué las mujeres han sido excluidas, pero tratemos también de imaginar y de contarles a nuestros oyentes qué pasa ahí, porque las mujeres no han estado en calidad de deportistas, porque han aparecido como esposas. Esta es una pregunta que se enmarca en la necesidad de hacer un análisis sobre el patriarcado y sobre cómo para mí las estructuras nacionales, o sea, los estados-naciones son estructuras patriarcales que no tienen solución. O sea, mientras exista un estado-nación, va a existir una estructura patriarcal. Entonces, podríamos pensarnos otras estructuras. Voy a ponerlo con los ejemplos con los que yo los hablo en el libro y es cuando se independiza Colombia, entre comillas, hay un montón, la patria boba, bla, 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 un montón de cosas que vimos en el colegio que ya ni sabemos en qué época fue, pero a principios del siglo XX se empiezan a construir instituciones formales, como lo son, por ejemplo, los clubes, así como el Club del Comercio, que eran estructuras que venían importadas de estructuras europeas, donde se compartía el tiempo de ocio para la burguesía. Después de esto también se dan cuenta que, se empieza a pensar la salud pública en términos ya de eugenesia realmente, y se empieza a decir, bueno, tenemos a la población trabajadora, estos sí son hombres y mujeres, aunque se niegue que las mujeres han trabajado históricamente, ¿no? Que las mujeres blancas burguesas no lo hayan hecho es una cosa, pero las otras han estado trabajando siempre. Entonces, con la construcción o con la obligación de la escuela pública
cuando se vuelve una obligatoriedad ir por lo menos a presentar la primaria en el país, algo que no se hace de facto, pero que se propone como una obligación, y en las ciudades sí sucede que se construyen escuelas públicas y las personas están obligadas a hacer por lo menos la primaria. Cuando se construyen esas escuelas públicas, desde el inicio de la construcción de esas escuelas públicas se piensa en un programa de deporte, pensando en controlar y construir unos cuerpos específicos. En los colegios privados, los cuerpos específicos eran para las mujeres que fueran flexibles, entonces Claro. gimnasia olímpica, estiramiento, calistenia. Para los hombres, entonces había equitación y golf y deportes que tenían pues que ver con su clase social. Y en los colegios públicos era mucho más pensado hacia las clases trabajadoras, ¿no? Entonces, pensando en quiénes van a construir las casas, en quiénes van a... Entonces, había unas cuestiones de resistencia mucho más fuertes. Sin embargo, aún ahí, a las mujeres se les otorgó el papel de maternar y de cuidar, a pesar de que además de maternar y cuidar estaban trabajando, limpiando, estaban trabajando, cocinando. Y esto fue lo que se formó en estas clases de educación física. La educación física era específica para hombres y mujeres, y aquí también hay que tener en cuenta que así mismo se construyeron a las mujeres y los hombres y se dejaron por fuera todas las disidencias genéricas, ¿no? Porque había espacios para hombres, había espacios para mujeres, no había espacios para personas trans, no binarias, no se pensó nunca, se biologizó el cuerpo, se dijo que ciertas características, si se tenía útero, entonces se iba a maternar, si se iba a maternar, entonces gimnasia olímpica. Si se tenía pene, entonces era hombre, si era hombre, entonces iba a tener trabajos de construcción, entonces resistencia. Y es de esta manera se construyó una nación con unas escuelas públicas que estaban formando a sus trabajadores, una nación que estaba formando además cuerpos sexuados, estaba haciendo hombres y mujeres. Esto significa excluyendo a todas las disidencias, y estaba otorgándole a estas personas unas características intransformables a partir de su supuesta biología. Y hablo de su supuesta biología porque lo que se sabe de la biología es mínimo. No, nada. Exacto, entonces como que si apenas si pareciera que tal vez tiene útero, entonces se viene para acá y va a hacer esto, esto y esto. Y si pareciera que tiene pene, esto y esto. Entonces ahí se construyó una nación, se construyeron unos cuerpos y se construyeron unas discriminaciones específicas Que se sostienen hasta el día de que hoy. se sostienen hasta el día de hoy. Y que por eso, claro, tratamos de seguir el hilo de esa conversación para ubiquemos en estas canchas los cuerpos de las mujeres, porque lo hemos mencionado antes. Pasa, perdón, con la feminización de los deportes, y lo mencionabas tú, ¿no? Las mujeres, además en términos de lenguaje, ¿no? Los hombres son deportistas y campeones, y las mujeres hacen cosas, ¿no? Ellas Y son las hacen cosas niñas suaves. deportistas. Claro, divinas las niñas, miren tan lindas como se ven con su uniforme pegado, porque no Ajá. pueden tener uniforme suelto. Exacto. Tratemos de hablar de eso, Gabriela, sobre todo a la luz del fútbol, cómo sucede esa división de los espacios. Mira, el fútbol a nivel internacional se le ha prohibido por ley en diferentes lugares a las mujeres. En Alemania Federal y en Brasil, más o menos de los años 50, 55 a los 70, 75, según el lugar, se prohibió por ley a las mujeres y a los cuerpos feminizados practicar el deporte con el argumento, por ejemplo, y cito aquí, comillas, traducción hecha por mí, que las mujeres no podían jugar fútbol porque sus cuerpos se masculinizaban y perdían el deseo natural de reproducirse. Esto es en Alemania, en las leyes de Alemania Federal, que decían por qué las mujeres no podían jugar fútbol. En Brasil también escriben una carta y el gobierno dice, un hombre muy preocupado escribe una carta diciendo: estoy muy preocupado porque es que a las mujeres se les va a salir el útero y se están masculinizando sus cuerpos. ¿Que esto qué significa, no? Cuando los cuerpos se les va a salir el útero, es algo que se decía y que había congresos de ginecología donde se hablaba del tema. Es que esto parece un chiste, pero es verdad. O sea, pasamos de un útero, que es un órgano que se mueve por todo el cuerpo y que la histeria es cuando el útero llega al cerebro, a un útero que se sale si se juega fútbol, pero no si se juega básquet. No. Porque el fútbol es un deporte de contacto. Claro. Y aquí es donde se cae como la naturalización, la naturalidad de las cosas, porque en Europa y por ejemplo en América Latina,
El fútbol es un deporte de contacto, de fuerza, resistencia, y estas son características que no se le dan a las mujeres ni a los cuerpos feminizados. Claro. Se le da solamente a los A los hombres, hombres. a los hombres heterosis, ¿no? Porque además, si vamos a hablar de cómo se excluyen otras masculinidades del fútbol practicado por hombres, pues nos quedamos hablando aquí Claro. 200 horas. Pero entonces, en Estados Unidos, este no es el caso. El fútbol tiene las mismas reglas, el mismo arco, tiene todo exactamente igual, pero el fútbol en Estados Unidos es un deporte de migrantes y es un deporte de mujeres. Es decir, es un deporte de las personas que son discriminadas estructuralmente. El deporte realmente fuerte es el fútbol americano. Por eso en Estados Unidos, además, el fútbol no se llama fútbol como en Inglaterra, sino que se llama soccer. Claro. Entonces, tenemos el mismo deporte que supuestamente es para unos cuerpos específicos, pero según la región del mundo, las características de los cuerpos que lo pueden practicar cambian. Claro, Gabriel, eso es muy interesante porque leyendo la investigación a mí me llamaba mucho la atención que los países de mayor, como quienes más prohíben que las mujeres sean las que practiquen fútbol son los que mayor tradición de éxito en el fútbol tienen. ¿Por qué pasa eso? Porque en Brasil, por ejemplo, hasta prácticamente Pelé, por ejemplo, los hombres negros no podían practicar fútbol. Los hombres negros se pintaban de blanco con papel de arroz para practicar fútbol. ¿Por qué? Porque hubo una pelea sobre quiénes podían practicar deportes. Quiénes tenían el tiempo, porque antes de que los deportes se profesionalizaran, que también lo podemos cuestionar en asuntos sobre el capitalismo y el funcionamiento del capitalismo, si la pregunta era ¿quién tiene tiempo para jugar? ¿Quién tiene tiempo para dedicarle a irse a una cancha a pagarle un balón? Entonces, las personas ricas, los hombres ricos burgueses, tenían el tiempo y lo hacían de hobby, pero los hombres trabajadores no tenían hobby, y en su mayoría los hombres trabajadores eran hombres negros que habían sido esclavizados, y que ahora eran hombres trabajadores, pues, que no tenían el tiempo libre. Sin embargo, sí se les exigía, o sea, se les pedía o se les daba la oportunidad, esto entre comillas, de jugar fútbol para que los domingos también las empresas tuvieran control sobre qué estaban haciendo sus trabajadores. Ah, qué bien. Entonces, es que los deportes parecen muy bonitos, pero están enmarcados en unas estructuras terribles. Entonces, estos hombres, en las empresas se crean muchos torneos de empresas. Pues empresas estoy hablando, yo creo que con las categorías equivocadas de fábricas. Pronto empresas, Sí, porque pronto después empresas. Y eran muy buenos. Eran muy buenos, tenían físicos muy forjados por el trabajo físico que tenían que hacer. Y entonces la burguesía no quería que ellos empezaran a participar en estos espacios de competencia porque decían pues que no, que esto era para gente que tenía tiempo de practicarlo y se iban a distraer y entonces quién iba a trabajar, ¿no? Entonces Brasil, por ejemplo, y Alemania Federal también después de la Segunda Guerra Mundial tenía un espacio de mujeres futbolistas porque en las guerras las mujeres entran a estas fábricas a trabajar y también entran en estos mismos torneos que también habían en Alemania y en Estados Unidos. Cuando vuelven de la guerra los hombres, que no volvieron todos obviamente, y que las mujeres no, ni antes ni después de la guerra dejaron de trabajar, trabajaron antes y después de la guerra, pero bueno, se interesan por no permitirle a las mujeres jugar este deporte que era tan importante para estos estados nacionales, porque la representación deportiva de un estado-nación en un deporte que se caracteriza por el contacto, por la resistencia, por la fuerza, no pueden ser mujeres, porque el concepto de feminidad no cabe en esas características. Entonces es por eso donde hay más personas jugando, más mujeres jugando, donde más fuerza se ha dado a imposibilitarlo. Por eso necesitaron leyes, porque había cientos de miles de mujeres jugando este deporte. Sin una ley habría sido muy difícil prohibirlo. En Alemania, si las veían jugando en los estadios, las metían a la cárcel. Entonces las mujeres les ponían a sus equipos nombres muy divertidos como hombres viejos para poder alquilar los equipos, los estadios, ¿no? Entonces, estos dos países, por ejemplo, donde el fútbol es tan importante como es Alemania y como es Brasil, se les imposibilitó de manera mucho más fuerte. No es que en Colombia no existieran mujeres jugando fútbol, lo que pasa es que también las estructuras deportivas de este país son mucho más débiles, son particulares y se ha hecho más difícil en general a las mujeres y se les ha relegado mucho más y la autoorganización ha sido fuerte. Por eso después del final de las prohibiciones, tanto Brasil como Alemania
tienen grandes éxitos a nivel deportivo en el fútbol practicado por mujeres, y es porque las mujeres nunca dejaron de jugar. En Brasil se dedicaron mucho tiempo a jugar en los circos, ¿no? Porque el espectáculo, esto era circense, ver a mujeres jugar. Uno de los primeros equipos que estaba ya entrenando al final de la prohibición, era el equipo de un bar gay, de lesbianas, ¿no? Y estas empezaron a practicar, y por eso cuando se legalizó de nuevo la práctica por parte de las mujeres en Brasil, se les exigió, no se les pidió, se les exigió que tenían que verse femeninas, no podían tener el pelo corto. Hubo mujeres que se negaron a dejarse crecer el pelo y terminaron jugando en Estados Unidos, porque en Brasil no las dejaban jugar. Entonces, en los países y en los momentos donde el deporte se vuelve más representante de la nación, las mujeres son excluidas de manera más fuerte. Hablemos de cómo esa estructura es distinta en Colombia, pero ha tenido un papel igual y es no permitirles a las mujeres. En Colombia, yo creo que como los deportes también, igual para los hombres, han sido precarios, ¿no? La época del Dorado fue una época de mucha inversión y como de mucho juego en sacar jugadores de otros países, de aquí ofrecerles mayores sueldos, pero fue algo que no se sostuvo económicamente mucho tiempo. No había cómo. No había cómo sostenerlo económicamente en un país en guerras interminables, pues. Entonces, en Colombia también había muchas mujeres desde los años 40 mínimo jugando fútbol, y es más, en el 49, uno de los partidos de los que yo hablo en el libro, que se dan en Barranquilla, se dan porque en Barranquilla el deporte más importante no era... Béisbol, ¿no? Exacto, era el béisbol, por la influencia de Estados Unidos en el puerto, porque el béisbol es un deporte de Estados Unidos que tiene como una influencia muy fuerte en los puertos. Por eso, por ejemplo, en Cuba, en las islas, pues, en República Dominicana, el béisbol es tan fuerte porque es una influencia que tiene Estados Unidos, y en Barranquilla también. Entonces, ese partido también en la narración que se hace en prensa es como, y estamos llamando al interés por el fútbol, pero rápidamente desaparecen. ¿Por qué? Porque es que cuando el fútbol empieza a tener tanto poder como fue en los 50, que fue como el momento pues del Dorado glorioso, es importante sacar a las mujeres por lo mismo que te estaba diciendo antes, porque los cuerpos feminizados no pueden representar fuerza, resistencia, tampoco competencia. Estas son características que a estos cuerpos no se les permiten, porque estos cuerpos lo que se les está mandando a hacer es a reproducirse y a trabajar sin decirlo, a trabajar sin reconocerlo. Entonces, yo creo que ese es como de los puntos más importantes que suceden acá en Colombia. Y aún así, aunque no hay una prohibición por ley, en 1951 viene un equipo de Costa Rica a hacer unos partidos de exhibición, los partidos de exhibición en general son 2 equipos que juegan para mostrar, ¿sí? Más allá de quién va a ganar, puntos, etcétera, etcétera. Este equipo tenía ya el estadio acá en Bogotá, el estadio de la Universidad Nacional, cuando la Liga de la Decencia, que son las esposas del Partido Conservador, de los políticos del Partido Conservador, escuchan sobre esto, exigen que no se les preste el estadio. Hay reportajes de prensa que hasta dicen que se les negaron las visas a las jugadoras, pero porque había muchos jugadores en la época del Dorado de Costa Rica jugando en Colombia, se les permite la visa, y ahí empieza una persecución específica a las jugadoras. El argumento era que los uniformes no eran adecuados para los cuerpos. Cuando yo vi fotos en la prensa que los partidos de básquet y de fútbol tenían el mismo uniforme prácticamente, y a las de básquet no les decían que no podían jugar. Entonces acá se fue mucho más como por lo estético, se empezó a hablar de no es posible, y se empezó a imposibilitar en los colegios. A partir de ciertas edades, ya me contaban las que pues ya mucho después, en los años 70 y 80, en los barrios y en los pueblos, hasta antes de la pubertad, las mujeres, las niñas pues podían jugar. Los cuerpos feminizados infantiles podían jugar. Apenas empezaban a salir senos, a transformarse los cuerpos de cualquier manera, ya era algo que no se debía por el supuesto cuidado de los cuerpos. Y este argumento que ha sido el control de los cuerpos feminizados se ha argumentado siempre con el cuidado de los mismos por parte de un Estado patriarcal. Claro, porque además no se protegen los cuerpos de las mujeres, se protegen los cuerpos de las que tienen que ser mamás y reproducirse. De la posibilidad de gestar. Claro. Y quisiera, Gabriela, que habláramos ahí, porque siento que hay un tejido interesante en términos de análisis, y es estas dimensiones estéticas, ¿no? Esta vigilancia sobre el cuerpo y el lenguaje, la forma en la que se ha hablado de las mujeres futbolistas. Y a mí me llama la atención porque ha sido radicalmente opuesto
en unos deportes que han sido considerados muy, entre comillas, como femeninos, Ujú. y que curiosamente la estética de esos deportes responden a lo que deberían, entre comillas, otra vez, usar las mujeres, Ujú. que es, por ejemplo, nuestro caso en el patinaje, Ujú. ¿no? Está Cecilia Baena, está Alexandra Vivas, está Kelly Martínez, ¿no? Un montón de mujeres que han sido campeonas del mundo, que jamás se les ha cuestionado el haber sido campeonas, pero que sus uniformes son unas truzas pegadísimas, Ujú. ¿cierto? Y que por la forma o las pruebas, mejor las categorías a las que pertenecen en el patinaje, que son de resistencia y de velocidad, claro que desarrollan unos músculos particulares en el cuerpo. Son mujeres de piernas grandes, de Ujú. nalgas grandes, delgadas, Ujú. ¿cierto? Pero que siguen viéndose muy femeninas Ujú. en el uniforme. Mira, a mí me parece que eso es algo que en la prensa se ve un montón, a pesar de que hay muy poca recepción en la prensa de las futbolistas. Ujú. Uno de los primeros artículos del 49 en Semana se llama Solteritas y a la orden. Y no era, o sea, no era una venta de mujeres, aunque pareciera. Era sobre futbolistas. Las futbolistas estaban solteritas y a la orden. La representación, hablaban de su estado civil, hablaban de lo bellas que eran. Varias, también fueron partidos de reinas del deporte. Claro. Ajá, entonces hablaban, era de su belleza, de su cuerpo, pero esto no deja de pasar. No. No, varias representaciones. Yo, por ejemplo, vi algunas portadas en Semana donde veía unas mujeres con uniformes de fútbol y dije, ay, van a hablar de fútbol practicado por mujeres. No, eran modelos que tenían las camisetas de los diferentes equipos, donde obviamente lo que querían era que se les vieran, que se les viera el cuerpo, pues, Claro. los cuerpos feminizados, estereotipados, hegemónicos, y de eso se hablaba. Después, por ejemplo, hay un artículo en los años 90 que no recuerdo bien, creo que es del Tiempo, que hablan de una futbolista eh, y se llama Madre y Goleadora. O sea, ella primero es madre y después es No. goleadora, y dicen que a pesar de que tiene bigote y camisetas anchas, ella es femenina, a ella sí le gustan los hombres. Imagínate estas aclaraciones que tiene que hacer una persona, ¿no? Dígame qué jugador dice, a pesar de que me depilo las cejas, Me soy gustan las masculino y me gustan mujeres. las mujeres, Claro. ¿no? Entonces, esto lo tuvo que hacer en los años 90, donde, o sea, sí, donde la explicación que se hace de esta mujer es, a mí me parece que es súper peligrosa. Ujú. Y yo no sé si ustedes recuerdan cuando se profesionalizó, entre comillas, el fútbol practicado por mujeres en el 2017, Que es hace nada. que es hace nada, y de las fotos que había era como en traje de gala y las futbolistas estaban hablando, o sea, yo vi entrevistas donde las futbolistas decían, yo soy muy femenina. Sí. ¿Dónde tenemos, o sea, en qué mundo una persona tiene que hablar sobre cómo se siente su género Ujú. o en su género para poder practicar un deporte? Claro, porque además el debate puede robustecerse tanto uno quiera, que es ser muy femenina. Total, total, ¿qué es la feminidad? Porque la feminidad no es barba, Exacto, ¿sí? sí, Porque no es bigote, porque la feminidad no son piernas anchas, espaldas anchas, pocos senos, ¿por qué? ¿Qué claro. es lo que porque estamos construyendo una feminidad hegemónica? Acá no nos importa que las personas estén saludables y estén bien, o que las personas puedan practicar un deporte, acá nos importa que los cuerpos les sirvan a este Estado-nación y a esas estructuras capitalistas. Claro, completamente, porque es que además nunca nos ha interesado si las mujeres pueden vivir del deporte. No, jamás. Que, y de nuevo, esto que me llamaba mucho la atención, y esto es una nota del pie para los quienes nos escuchan, hay una parte que está dedicada a las historias de vida de algunas futbolistas, Ujú. ¿no? Y todas estas experiencias que parecen particulares, ¿cierto? Nos las hemos encontrado todas en diferentes ámbitos de la vida, ¿cierto? Ujú. Las sospechas sobre nosotras, la duda sobre nuestro trabajo, Ujú. la desconfianza sobre nuestra disposición para hacer una labor en particular, Gabriela, y quisiera que habláramos ahora de eso, porque es que, claro, nosotras sabemos de esto, yo porque leí tu libro, tú porque llevas 50.000 años investigándolo, pero de las mujeres en el fútbol se habla cada vez que ganan un partido, Sí. ¿cierto? Cada vez que existe como una oleada mediática de la cual colgarse para hablar de ellas. Ujú. Pero los desatinos institucionales han sido históricos y sostenidos, Ajá. ¿verdad? Hablemos de también cómo esa falta de conversación sobre las mujeres en el fútbol hace que sigamos teniendo estos mismos problemas. Yo creo que esa es
parte importante de la necesidad de invisibilizar a las mujeres, porque primero, todo el tiempo se dice es que las mujeres no son tan buenas, no la dan tanto, pero ¿qué pasó cuando Miriam Guerrero Ujú. se metió a un partido de hombres a jugar? La cogieron a patadas, les dio pánico tener a una mujer jugando, a pesar que lo que todo el tiempo se dice es que las mujeres no la dan. Si Miriam no la hubiera dado, ¿por qué la tenían que sacar a patadas? Porque no le permitieron jugarse, igual iba a perder. ¿Ah? Ujú. Entonces, yo creo que aquí hay una necesidad de decir no son capaces, pero jamás dar la oportunidad de ser capaces. Y creo que también que hay un discurso muy fuerte sobre la necesidad de presentar los éxitos como grandes logros nacionales e institucionales, pero dejar a las jugadoras después en el olvido. Y Claro. esto es algo que, si este trabajo histórico, que en general los trabajos académicos históricos quedan pues llenándose de polvo, y yo pensé que esto iba a pasar con este y me ha alegrado mucho como el interés que ha habido en este trabajo. Yo sí espero que esto permita hacerse la pregunta de cómo no permitir que siga pasando lo que ha pasado Claro. siempre, porque en algún momento es que casi que le pongo otro título que no era nada llamativo, pero era como los 1000 inicios. Las jugadoras han iniciado 1 millón de veces. O sea, estos momentos icónicos, mediáticos, han sucedido históricamente, han sucedido muchas veces. Ujú. Sucedieron en los 70, sucedieron en los 90, sucedieron en el 2006, cuando empezaron las chicas superpoderosas, que empezamos a hablar, bueno, el 2000 antesitos del 2006. Y está sucediendo en este momento, y vuelven y las olvidan, y vuelven y las dejan sin trabajo, y vuelven y las sacan de ser entrenadoras, y vuelven y las sacan de ser directoras técnicas, ¿no? Entonces, yo creo que eso no lo podemos perder de vista, y no podemos perder de vista que las representaciones que se hacen de las mujeres es siempre infantilizantes. Sí, justo iba a esa estructura porque a mí me causa mucho escozor la forma en la que todo este señor patriarcado o Ujú. estos señores patriarcados se refieren a ellas como las niñas. No son como nuestras hijas. No es que Podría ser mi hija. No, no es. no es su hija, y no es su hija, es una trabajadora. Exacto. Eso es algo que a mí me saca de quicio. O sea, ¿quién le dice es que es mi hija, la señora que está trabajando en la biblioteca no es la hija suya? No, Es la hija de su papá y es la trabajadora de la biblioteca. claro. Y estas futbolistas son trabajadoras. Y es que yo no he encontrado o sea, puede que exista, pero no es común, para no ser tan absolutizante, donde hablen de una sub-17 de hombres como los niños. Nuestros niños están Nunca. saliendo adelante. No, porque de ellos siempre hablamos de los futuros campeones, Eh, los futuros cracks. En cambio, cuando hablamos de mayores, siguen hablando de las niñas, y a mí esto me puede sacar de quicio, porque no son niñas, no son sus hijas, y presentarlas de una forma paternal no hace que usted sea alguien que cuida mucho a las jugadoras, Que de hecho no les cuidan nada. que no las cuidan. Si es su hija, entonces páguele dignamente. Manténgala. Si es su hija, manténgala como debe ser, reconózcale su trabajo. Entonces, este tipo de terminologías que se usan como para hablar con ternura, lo que hacen es precarizar el trabajo, porque es que el fútbol profesional es un trabajo, y aquí estamos hablando de condiciones laborales, no estamos hablando de qué tan tiernas se ven, estamos hablando de liga digna. ¿Dónde está esa liga digna? ¿Dónde están los contratos laborales? En pandemia, un solo equipo tenía contratos laborales, el resto no les Nada. importó ni 5. Entonces yo sí creo que esto es algo de lo que tenemos que hablar. Tenemos que dejar de hablar de niñas, tenemos que dejar de hablar de hijas, o de tomatragos desgraciadas, pues, Exacto. y empezar a hablar de jugadoras profesionales, de las futuras campeonas, si quieren decirlo así, y de unas jugadoras que llevan años formándose y años formando. Gabriela, como el lenguaje da para todo, alcanza para que les digan niñas, hijitas, hermosas, superpoderosas, tan lindas, Ujú. pero también que pasen por decir que son la Messi colombiana, ¿no? O la versión femenina de Pelé o de cualquier hombre exitoso, no Ujú. importa, con estrellita en la frente, pero además les alcanza para hacer de las mujeres las dos, como los dos extremos de la línea, ¿no? Ujú. O las princesas, nuestras niñas tan lindas, mírenlas cómo ganan, Ujú. o las lesbianas esas, que es lo que Ujú. les encanta es tomar trago y mírenlas todas machas, Ujú. ¿no? Hablemos de la construcción tan peligrosa de esos relatos, pero que además de verdad pone en peligro la vida de estas mujeres que no tendrían por qué aclarar si son lesbianas o no. Yo creo que el tema de la lesbofobia va de la mano con una misoginia súper fuerte. Ujú.
y que va, pues, que tiene que ver con las estructuras de para qué sirve una mujer. ¿Sí? Primero pensando que las mujeres lesbianas no pueden tener hijos, lo cual es Bueno, totalmente mira, absurdo, porque claro, pueden tener hijos, pueden adoptar y pueden parir las que pueden parir y quieran parir. claro. Lo que pasa es que Eh, les ponen una conversación más difícil que es pensar la maternidad desde otro escenario. Y eso, no, pues si exactamente. no pueden hablar de mujeres, menos No, y de pues si no pueden maternidad hablar de también. sexo entre mujeres Ah, no, como no, Gerlain, ¿qué es esta grosería, por favor? No. entonces no podemos hablar de esto. Y como vivimos en sociedades patriarcales, misóginas, homófobas, lesbófobas, el ponerles en la categoría de lesbianas lo que busca es excluirlas de los espacios. Y esto no es solamente cuando se les dicen que son unas lesbianas tomatrago, machorras, que pues van a acabar con la humanidad porque no se van a reproducir, que totalmente todo es falso, que lo único que están cuestionando es que no cumplen con la feminidad Que ellos hegemónica que quieren. se debe tener, que es obligación tener, Ujú. sino además les cuestionan la vida de estas personas y también les impiden, por ejemplo, muchas jugadoras temen hablar de Claro. esto, primero que no tienen por qué hacerlo, pero además tienen que esconderlo porque les van a decir que no pueden entrenar porque es peligroso que una persona homosexual, en este caso una lesbiana, entrene a niños o niñas, que entrene a la niñez. ¿Por qué no? Pues porque como esto es como una enfermedad que se Hay un pega, rayo, hay un rayo homosexualizador que claro, lo obvio. conocemos muy fuertemente. O sea, si existiera un rayo homosexualizador, creo que la sociedad sería bastante distinta, pero no existe. No, no, Entonces, y además hay que tener en cuenta que la lesbofobia y la homofobia siguen siendo motivos de asesinato a las personas, ¿no? totalmente. Entonces, hay una narración de una futbolista que cuenta que una vez en un partido, eh, a las afueras de Medellín, llegaron a disparar, era un partido de mujeres, eso quedó en prensa como una guerra de pandillas, pero ella recuerda que era por lesbianas, que era por machorras. No. Entonces, estos estereotipos no solamente hace que las futbolistas tengan que encontrarse con muchos más temores en sus familias, que yo sí quisiera que en el futuro a las familias no les importara si sus hijas son lesbianas o no, Por favor. pero que les imposibilita, eso por un lado, les imposibilita opciones laborales. Entonces no pueden ir con su compañera de la mano o darse un beso porque es que van a homosexualizar a las niñeces que están entrenando, que es como, por favor, si esto fuera así, nadie sería homosexual porque nos criaron un montón de heterosexuales, ¿no? Claro. Supuestamente. Entonces como que hay que cuestionarse esto, pero sí son discursos que han puesto en riesgo la vida de las jugadoras, que las han atacado por el hecho de ser lesbianas o parecer lesbianas, que a mí me parece además súper peligroso, ¿no? Porque Que es es ante la peor. sospecha, es Claro. ante la sospecha, y que ha obligado a las mujeres a tener que esconder su vida, a no poder salir de la mano con sus compañeras, a no poder hablar abiertamente, o ni siquiera es que si desearan hablar abiertamente, no lo pueden hacer. Entonces, yo sí espero que esto se vaya transformando. Yo espero que el hecho de que hablen de las futbolistas como lesbianas deje de ser una discriminación. Es como, ah, bueno, y esta futbolista es lesbiana, si es necesario decirlo, o está casada, o esta es su pareja, que ya en otros países, pues, bueno, y aquí también hay futbolistas profesionales abiertamente lesbianas, y que espero que esto les abra también la vía a otras jugadoras en vez de hacer lo que ha sucedido históricamente, y es que las familias quieran impedirles a sus hijas jugar fútbol por el temor a que se vuelvan lesbianas, ¿no? Claro, porque además ahí es que confluyen un montón de violencias que no son solamente laborales, sino de la vida personal y de la vida privada de las mujeres, Ujú. Y ¿no? no estamos, no tenemos temor en usar el hecho de que muchas de las futbolistas sean lesbianas para discriminarlas y para hablar de esto públicamente, cuando deberíamos estar gastándonos ese tiempo al aire en hablar del acoso sexual que sufren las deportistas, ¿no? Claro, justo para ese lugar iba, porque es que es tan monstruosas que son las mujeres lesbianas, que Ujú, además no creen que pueden jugar fútbol, es que no paran de ser unas desvergonzadas, ujú, pero los hombres que en diferentes deportes han sido acusados de violar a unas compañeras, deportistas también, de ujú. contratar servicios que terminan en encuentros sexuales no consensuados, pobres, se Ujú. les pasa de trago, es que pobrecito. Es que ya uno no le puede tocar las piernas, me dijo a mí No, una vez un entrenador, y yo como no, no es que no, nunca has podido. ni antes ni ahorita. Claro, porque de nuevo, en esta idea paternal
que construyen desde el lenguaje las estructuras patriarcales y las instituciones deportivas, es aquí donde empieza a deformarse la idea de la familia y de la biología, ¿no? Porque Exactamente. entonces ya no somos tan buenos papás y ya no Ujú. podemos tocar así a nuestras niñas, Ajá, pero además estas niñas, que realmente son mujeres que están decidiendo unas cosas en particular, no pueden hacerlo porque ujú, no es natural. exactamente. Y o sea, todo esto gira en torno al control de los cuerpos feminizados y a decidir sobre estos cuerpos, alrededor de eso, y a que estos cuerpos también funcionen para una sociedad capitalista y patriarcal. Esto nos deja igual, Gabriela, una deuda gigante y es pensarnos o tratar de investigar para conocer cómo ha sido el camino de las disidencias en los deportes. Ese es un tema que a mí me parece que es muy importante hablarlo hoy en día, porque en este momento se está peleando a nivel institucional la participación de las personas trans en los deportes y también de las personas no binarias y también de las personas cuya biología no concuerda con los estándares construidos por la ciencia occidental. Entonces, si una persona tiene más nivel de testosterona, entonces ya no Es es una cosa una mujer absurda. cis, ya no es una mujer y ya no puede participar en campeonatos de mujeres, o que si una mujer trans se le va a impedir porque es que entonces va a ser un peligro para las mujeres cis, cuando si esto fuera real, esto ya habría pasado. No hay ningún espacio donde las mujeres trans estén tratando de sacar a las mujeres cis de ningún deporte. Y Sí. aquí es donde volvemos, tenemos que hablar de la feminización de los cuerpos, porque a las transmasculinidades, a los hombres trans, de eso no importa. Eso No, si van a meterse allá, a los hombres no se les hacen los estudios de hormonas que se les están haciendo a las mujeres, porque hay un temor sobre la participación de las mujeres trans que se les ataca, se les mata, cuya expectativa de vida en Colombia no es de pasa los 35 30 años, años. es exacto, 30 35 años. Entonces, yo sí creo que es un tema que se tiene que investigar, que existen, o sea, yo estoy 100% segura que históricamente ha habido disidencias genéricas Uy, que han practicado deportes. Hay una cuestión que yo también trato de visibilizar en el texto y es que ujú, la terminología que tenemos hoy en día no es la misma que teníamos hace 40 años. claro. Entonces, hace 40 años, yo probablemente si entrevisto a alguien, esta persona no me va a decir, yo soy una transmasculinidad, yo soy una mujer trans, yo soy... este lenguaje es difícil encontrarlo. Puede que sí, pero hace que la investigación histórica, que es perezosa, Ujú. no lo haya hecho y yo entro entre esa investigación histórica que ha sido perezosa y no ha profundizado. Dentro del libro sí hay una historia, yo no pude hablar con esta Sí. persona, pero fue una historia que me contaron y es que había una persona que trabajaba, iba a decir, no trabajaba porque no era profesional, practicaba en el arco, o sea, estaba en el arco y esta persona prefería que le hablaran con pronombres masculinos, también performaba bastante la masculinidad, sin embargo, mantenía el nombre que le habían dado al nacer, ¿no? Entonces, acá estamos Ya, hablando de una persona no binaria, puede que también de una persona transmasculina, no lo sabemos porque yo no puedo hablar con esta persona, ¿no? ya. Entonces, yo sí creo que esto tenemos que visibilizarlo, así como se construyen a las mujeres y a los hombres, se tratan de invisibilizar a todo lo que está en el medio, Sí. todo lo que está, que no cumple con esas formas de existir, no solamente las personas trans binarias, las personas trans no binarias, sino también las personas intersex que también acaban socialmente apenas nacen, y se mutilan sus cuerpos, y se les excluye de los deportes. Entonces yo sí creo y sé que también que muchas personas que han querido practicar los deportes, cualquiera que sea, ya no solamente hablando de fútbol de manera profesional, han desistido porque saben que hay un punto donde les van a cuestionar su existencia, Claro. donde les van a hablar de si son o no suficientemente lo que supuestamente deben ser. Entonces, también a espacios institucionales estas personas no llegan porque las excluyes desde antes y porque hay un temor muy fuerte a lo que se debe vivir en esos espacios hegemónicos de práctica deportiva. Claro, nosotros hemos sido enfáticos y seguimos siéndolo en la línea editorial, no solamente de este podcast, sino de el área de sonoros de Capital, y es que no creemos en el borrado de nada, por el Ujú, contrario, todas esas ideas que se dicen públicamente son un discurso de odio y total. ponen en riesgo la vida de las personas Y es que disidentes.
es que los mismísimos argumentos que se están usando hoy en día para excluir a las personas trans son los mismos argumentos que se utilizaron para excluir a las mujeres cis, que se utilizaron para Totalmente. excluir a las personas negras. Entonces, estos discursos de odio yo no estoy dispuesta en ningún momento a secundarlos. No, no, para nada, pero además es muy interesante y ojalá Ujú. quienes han osado a decirlo vean qué tan cerca están de la extrema derecha. Pero, O qué sea, tan de la están a mano? un café de decir que hay que armar a la gente para que sepa defenderse, Exactamente. ¿no? Y de negar la herencia colonial en algunos países y de negar lo que hicieron los nazis, ¿no? Como que colindan muy de cerca con esos pensamientos, pero no, no sé, no hacen el tejido de sentido a esas ideas extremas. Pero Gabriela, quisiera que cerráramos esta conversación con un poco más de fe, que yo sé que es difícil, No, pero que es pero importante. que es importante porque, claro, hemos hablado de los problemas que han existido históricamente, de la forma en la que se ha hablado de las mujeres, que es peyorativa, que es infantilizante, que las minimiza, que no las reconoce como trabajadoras, pero entonces tratemos de imaginar y de contarles a quienes nos escuchan cómo podemos visibilizar a las mujeres como trabajadoras, como deportistas, Ujú. sin caer en esos lugares malos, erróneos. Yo creo que primero hay que dejar de hablar de cómo se ven sus cuerpos y de con quién se acuestan, porque esto no nos importa. O sea, imagínense que estamos hablando con una profesora universitaria y lo primero que hablamos es de cómo se ve y con quién se acuesta. O sea, esto no No, lo no, conozco, ¿no? O con una enfermera o con una doctora. No, 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 no esto no, pasa. no pasa. Entonces no lo hagamos en los deportes, ¿no? Dejemos de justificar la brecha salarial que existe ya en todos los trabajos. Dejemos de justificarla en los deportes diciendo que es lo que se merece. ¿Sí? Que sucede, ¿no? O sea, es decir, que le paguen más a los hombres que a las mujeres, lo sabemos. Y que a las disidencias ni las contratan, ¿no? Totalmente. Entonces, eso lo sabemos, pero eso se habla calladito. Ninguna empresa sale a decir, no, pero es que yo necesito, es que los hombres llevan más tiempo estudiando ingeniería que las mujeres, entonces hay que pagarles más. No, esto no lo salen a decir públicamente o no tan abiertamente, de pronto Lo en el insinúan, club. digamos. Pero en el fútbol lo argumentan como si fuera lo más natural del mundo. Sí. ¿No? Entonces, en los deportes lo argumentan, es que están empezando, ¿cómo les vamos a dar una liga completa? ¿Cómo les vamos a hacer contratos laborales? Y hay otra cosa que les molesta un montón, es que las mujeres en el fútbol, o sea, una de las características es que es una pelea constante. Y entonces todos los partidos, hay un afiche de liga digna ya y estamos gritando y llegan los de seguridad a decirnos que si nos seguimos gritando nos van a sacar. Pero en el estadio del Mundial del 2019, todo el estadio cuando salió el presidente de la FIFA, le gritaron durante 10 minutos, pago Ya. justo ya. Y no lo dejaron hablar, ¿no? Entonces, eso es algo que le molesta del fútbol practicado por mujeres y que por eso también tratan de tenerlo como por fuera. Yo creo que podemos también dejar de secundar los discursos transfóbicos, Totalmente. porque aquí si vamos a hablar de quién puede competir con quién, hablemos de características físicas, no de género. Totalmente. Entonces, hablemos de altura, hablemos de rapidez, pero no hablemos de qué tiene o no tiene entre las piernas, ¿sí? O de cuántas hormonas tienen o no. Creo que por ahí sería el caso. Y también, y esto es una esperanza que yo tengo con las futbolistas, pero yo que no soy futbolista no soy nadie para decidirlo. De pronto, si pensamos en estructuras distintas a las estructuras que existen, la FIFA es una estructura terriblemente corrupta, patriarcal, misógina. Buscarse un espacio ahí es algo que yo no sé si es lo que yo quiero, ¿no? No sé si es lo que yo quisiera como futbolista, pero no lo soy. Es decir, las futbolistas tienen derecho a desearlo Claro. y a lograrlo, si es así, si es eso lo que desean, pero también les invitaría a pensarse otras estructuras. Las mujeres han construido y han practicado fútbol de forma autogestionada, de forma autónoma y de forma solidaria. Esto no se pierde en 3 días. Y ya hablando de las estructuras que existen, hay que reconocer a las formadoras históricas, hay que reconocer a las que han estado antes, porque no son ellas las entrenadoras técnicas, Sí. ¿sí? Porque no son estas mujeres, porque Miriam Guerrero, no sé si ella lo quiere o no, ¿no? Pero porque no es ella la entrenadora de la Selección Colombia hoy No, en porque día. no son vistas ni siquiera como una posibilidad en el panorama, ni como fuente, ni como entrenadoras, ni como Nada, comentaristas, nada. nada. Y también, ¿por qué no estamos reconociendo a los clubes que formaron y que han formado históricamente a las futbolistas? ¿Por qué formas íntimas tienen que pelearse todo el tiempo con que la reconozcan? Porque los clubes de Bogotá, por ejemplo, o el Club de Amparo Maldonado en Medellín, no puede participar en la liga profesional, porque solamente los clubes de hombres que nunca han querido ni quisieron
tener formación para mujeres, son los que tienen ahora la batuta y quienes pueden tener además el crédito económico de los equipos. Entonces yo creo que esa sería como mi esperanza, y yo creo que también la esperanza es no permitir que se siga olvidando todas las puertas que se abren, porque estas puertas las abren y las cierran constantemente, es una constante en la historia de estas mujeres Ujú, futbolistas. ujú. Entonces, mantenernos alertas a lo que se quiere volver a cerrar. Olvidé meter una pregunta antes de esto y me acabo de acordar, porque hablábamos antes de, claro, hay unos países en particular, Ujú, ¿no? Todos los que son costeros, islas, ujú, en los que ha existido un deporte que está por encima del fútbol, ujú, ¿cierto? Incluso Estados Unidos, ujú, ¿no? Son países en los que el fútbol ha secundado muchas, pues sí, como ese nivel de prioridad en los deportes. Pero hay países que son todo lo contrario, ¿no? Está Argentina, está Colombia, ujú, está Uruguay, Chile, ujú. ¿no? Digamos hablando ahora acá de los que tenemos cerca, pero me interesa, Gabriela, que nos cuente lo que usted sabe de lo que pasa con esos movimientos migratorios de las mujeres, ¿cierto? Porque casi siempre que hablamos de movimientos migratorios, Ujú, tenemos una ruta, ¿no? O Latinoamérica a Estados Unidos o Latinoamérica a Europa. ujú. Y la investigación se ha concentrado sobre todo en cómo las mujeres llegan a cumplir con labores de cuidado que dejan de poder hacer en sus Eso. países de origen, Ujú, ¿verdad? ¿Cómo pasa eso con las deportistas? Porque claro, muchas se van ujú. a jugar a unas ligas o a unos equipos que les permiten unas mejores condiciones, pero ¿qué pasa ahí en esa migración? A ver, yo lo que pude investigar con las jugadoras que migraron, por ejemplo, a Estados Unidos para jugar en las universidades, porque en Estados Unidos, por un título, como una ley, no sé bien cómo sería la traducción, las universidades tienen que dedicar la misma cantidad de dinero a los deportes practicados por hombres que practicados por mujeres. Entonces, hay muchísimas becas deportivas en las universidades en Estados Unidos y muchas futbolistas se van a Estados Unidos a formarse y a becarse. Sin embargo, cuando terminan sus estudios, se quedan de nuevo sin la capacidad o de quedarse en el país, hasta en Estados Unidos, pues el país al que emigraron, o tampoco de acá en Colombia ser futbolistas. Entonces, yo creo que Wow. la migración se vuelve como un sueño y una promesa que nunca se cumple. O sea, la migración no. El sueño de superarse a través de la migración se vuelve una promesa que no se cumple, y también siento que este es un tema que se debe hablar con cuidado, porque cuando empezó la liga de mujeres acá en Colombia, se habló de máximo pueden tener tantas jugadoras extranjeras, ¿no? Y esto se ha hablado, pues también, pues cómo se ha desarrollado los deportes y en otros países, no tener equipos regionales que no tienen a nadie del lugar, pero que pueden alimentar discursos xenófobos. Ya. Entonces, yo creo que Colombia además es un país de mucha migración interna. Sí. Eso se habla muchísimo de cómo migran del campo a la ciudad por la violencia, y por la violencia política y la violencia económica, de no, el campo después no les da los recursos para sobrevivir. Entonces, yo creo que la migración igual es muy mínima. Yo creo la inmigración que hay por motivo de deportes. Creo que se les prometen un montón de cosas y después no sucede mucho. Y también creo que la posibilidad de escoger es difícil, ¿no? Es más como yo me presento a las universidades donde me acepten y allá llego. Y llegan a pueblos en Estados Unidos donde no hay una sola persona que no sea gringa, pues a sufrir un montón como la xenofobia, la discriminación Claro. y el aislamiento que genera una migración en espacios eh, tan blancos y tan racistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que creo que la migración no es un aspecto como tan fundamental en las futbolistas, es un sueño que sí quieren cumplir siempre, pero que al final muy pocas lo cumplen y no se realiza en su totalidad. Yo no sé, esto ya es futurología y pura imaginación, porque claro que para esto existe un nombre en Argentina, ¿no? Y es el sueño del pibe, ¿no? Todos quieren Sí, migrar a Europa, tú, pero yo no he escuchado o no conozco, por ejemplo, la historia de una mujer que haya migrado y haya sido fichada por el Barcelona o el Real no, Madrid. no, no hay porque también igual en general en el mundo, bueno, no hay, yo no conozco, yo siempre me curo ahí, que haya migrado y que, es decir, a Linda la acaban de fichar, pero la ficharon Ajá. siendo jugadora de acá de Colombia. Pues yo creo que como estas estructuras del fútbol no son como estructuras tan
hegemónicas. Hay una historia de una futbolista colombiana que migra a Argentina y se encuentra y construye, no es como que ya estaba todo, y construye un proyecto de fútbol feminista que es La Nuestra. Sí. Y esa a mí me parece que es una experiencia de migración muy interesante, donde ella llega como futbolista, se encuentra con... Ella tiene además una vida de migración, ella ya había migrado a Europa, había podido jugar de niña, adolescente en Europa, había tenido condiciones buenas, vuelve a Colombia que la maltraten pues por ser mujer futbolista y llega a Argentina a estudiar y se encuentra con un espacio de fútbol feminista y que tiene trabajo en las villas, que tiene trabajo con niñas, adolescentes, mujeres, y que pude estar con ellas en la villa y ver que es un trabajo político de base, de barrio, hermosísimo, en un país donde el fútbol lo es todo, donde se logran pelear la cancha para que jueguen las mujeres y las niñas en un lugar donde cuando empezaron les tiraban piedras y les decían no nos ocupen la cancha. Entonces hay historias de migración también bonitas que no están en este ámbito de la institución porque la institución no está dando los espacios. Claro, yo creo que esto conecta con algo que mencionábamos antes y es, existen unas estructuras patriarcales, ¿no? Que se han dedicado históricamente a infantilizar a las mujeres y a minimizarlas. Y puede que no sea la solución absoluta, pero sí que el camino a recorrer se va a seguir abriendo vía en paralelo. Total. Es decir, el primer mundial que se dio en 1970 en Italia no fue con la FIFA, fue un mundial autoorganizado. Después, en México, en el 71, hubo otro mundial autoorganizado, donde las jugadoras de Argentina llegaron sin zapatos y las de México les prestaron los zapatos para jugar. ¿Sí? Es la solidaridad y la autoorganización, que no se nos olvide que esa es la historia del fútbol practicado por mujeres y que eso no se debería perder. Y que es la historia de las mujeres. Exacto. Gabriela, gracias por hablar con nosotros para Garra. Muchísimas gracias por la invitación. Recuerden que este es un podcast que hace parte de Capital Sonoro, que es el área de podcast y de contenidos de audio de Capital, Sistema de Comunicación Público de la ciudad. Mi nombre es María Cuestas y gracias a todos por escuchar. Cuando está jugando en la calle, garra. Si tiene mucho talento, es un garra. Pero si es pecho frío, falta garra. Si es cochino, se da garra. Cuando todo parece perdido, métale garra. Es arquero la garra y si no calienta, desgarra. Y cuando se gana bien, Gana con garra. Esto es Garra Podcast. Capital Sonoro.